Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al ex cabo primero, veterano de guerra en Malvinas, Víctor Schwint. ¿Cómo estás, Víctor? Te doy la bienvenida. Gracias, Matías. Muy bien, por suerte. Disfrutando de este día tormentoso. Sí, la verdad, antes de empezar la entrevista, quiero agradecerte por tu tiempo y que podamos conocer un poquito de tus vivencias en Malvinas. Dale, dale. Sí, para nosotros es muy importante seguir malvinizando. Así que esto colabora. Gracias. Y para empezar a conocerte un poquito del principio, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo te nació esta vocación militar. Mirá, yo nací en Gualeguaychú, Ujú. en Entre Ríos. Mi papá y mi mamá trabajaban en un aserradero en la isla Ibicuí. Y al poco tiempo de haber nacido, se trasladaron hacia Buenos Aires. Y después de dar un par de vueltas por ahí sin una ubicación fija, Sí. se instalaron en Delviso y desde entonces que estoy en Delviso. La carrera militar, vos sos muy joven, pero en aquella época había mucha propaganda para incorporar eh, aspirantes a las carreras de suboficiales y oficiales, ¿sí? Sí. Para seguir la carrera militar, donde te mostraban imágenes de los aspirantes haciendo ejercicios de combate, estudiando en las aulas, Ujú. haciendo mucho deporte. eh, y por otro lado, digamos, mi papá siempre fue, digamos, mi papá tuvo primer grado nada más, Sí. no estudió, pero a él, cuando hizo la colimba, lo hizo en la infantería de Marina, y él estaba muy orgulloso de eso, y bueno, me contaba sus vivencias y demás, y todo eso creo que fue conduciéndome hacia la carrera militar. Bien. ¿Y en qué año ingresaste en la escuela? Yo ingresé en el 81 a la especialidad de intendencia, ¿Qué eran, la Lemos? en La Lemos, sí, acá en Campo de Mayo, en 202 y Ruta 8. Ujú. Este, ¿Por algo en y, especial con la intendencia? ¿Cómo? ¿La intendencia la elegiste por algo en especial? Sí, porque yo había ingresado el año anterior como mecánico electrónico, Ujú. pero yo había ingresado tarde, había ingresado fines de marzo, principios de abril. Sí. Y me, a mediados del año 80 iba muy atrasado en relación a lo que mis compañeros estaban, y veía que no los podía alcanzar porque era una carrera muy exigente y Ujú. era una carrera de 3 años, ¿no? Había carreras de 3 años, 2 años y 1 año. Entonces decido irme de baja y reincorporarme al año siguiente en una carrera de 2 años, Ujú. ¿sí? Y de las carreras de 2 años elegí intendencia, Ah, entiendo. como para no haber perdido el año 80 de alguna forma, ¿no? Sí, entendí Eh, bien. si me reincorporaba de vuelta con una carrera de 3 años, era un año más. Ujú. Sí, era como Entonces para ti. dije, bueno, no, un año Eso. más es Ujú. importante, Sí. ¿viste? Y opté por la carrera de intendencia. ¿Y cómo fue todo ese año 81 dentro de la escuela? El año 81 dentro de la escuela fue bastante exigente, Ujú. por no decir muy, muy exigente, Sí. porque teníamos suboficiales e instructores, primero que éramos una cantidad muy elevada de aspirantes, Ujú. y no todos se podían Sí. recibir.
Entonces se utilizaba, digamos, el ejercicio físico como un elemento de filtro, ¿no? Sí. Había muchos que no soportaban el rigor con el que convivíamos todos los días, Ujú. y así fue como se redujo a la mitad. Para que vos te des una idea, éramos más de 200, y en el año 81 Sí. y al año 82 pasamos 105 más o menos. O sea que el filtro venía fuerte. Sí. Y ese año se suponía que no íbamos a egresar más de 50 o 60 seguro, A fines del 82. a fines del 82. Se suponía eso porque era lo que se tenía Proyectado. estipulado, ¿no? Sí, Claro. entiendo. El cupo, digamos, para el ejército de todos esos años era aproximadamente entre 50 y 60 Mira, para la carrera de intendencia, ¿no? entiendo. Y terminamos egresando 102, dado por las circunstancias. Ujú. A eso, ¿Sí? a Que eso quería llegar. Sí. claro, aceleraron todo, ¿viste? Eh, en ese momento se terminó, o sea, juramos bandera, egresamos vestidos de combate en la plaza de armas, sin familia, sin nada, ¿Qué fecha, rápido, todo muy rápido. qué fecha fue? El 7 de abril. 7 de abril. Sí, ya se habían retomado las islas, ¿no? Ya estaban Sí. en nuestro poder de vuelta. ¿Y cómo fue ese 2 de abril dentro de la escuela? ¿Cómo lo sorprenden ustedes? Mirá, nosotros estábamos en el polígono de tiro de Campo de Mayo haciendo Ujú. instrucción, y bueno, ahí nos comentan que habíamos recuperado las Malvinas. Yo pensé que las Malvinas habían sido siempre nuestras, que las teníamos nosotros. ¿Entendés? A mí me sorprendió recuperarlas de dónde, dije yo. No tenía idea de que no estaban en nuestra posesión. Yo había visto muchos, por ejemplo, vi algo que recuerdo patente, eh, la instalación de la primera antena de transmisión de televisión en Malvinas, que la instaló un canal argentino, no me acuerdo si era Canal 7 o alguno de esos canales. Yo era muy chico. Sí. Y entonces a mí me quedó eso como que era parte de nuestra soberanía, y que le estaban acercando servicios, ¿viste? Sí. Y cuando nos comentan eso, estando en el campo de entrenamiento, a mí me sorprendió, pero bueno, al poquito tiempo ya entendí que no era como yo pensaba, ¿Qué edad tenías en el ¿viste? 82? Y en el 82 yo tenía, al 31 de marzo tenía 17 años, yo el 31 de marzo cumplí los 18. Ah, mira. Así que los estrené bien. Sí, sí. Los estrené bien. Mirá. Me pasó de todo. Esa fecha para mí siempre fue tipo bisagra, ¿viste? Me imagino. Porque siempre me han pasado muchas cosas alrededor de fines de marzo, principios de abril. Ujú. Todo en mi vida, incluso cuando antes de irme de baja del ejército, me sale el pase, y no me sale el pase de forma normal como le salía a todo el mundo a fines de diciembre, ¿viste? A mí me salió a fines de marzo, ¿viste? Y yo el 1 de abril recién me hice el cambio de destino. Ujú. O sea que hay una cantidad de sucesos en mi vida que tienen que ver con esa fecha, aparte de mi Marzo, abril. nacimiento. Increíble.
increíble, sí. Y nada, fue todo muy rápido, todo ocurrió muy rápido. Para uno no tenía tiempo de pensar prácticamente, ¿viste? Una vez que ustedes egresan, ¿ya ahí automáticamente los movilizan? ¿Cómo fue? Una vez que egresamos, ya nos designan destino a Sí. todos, y a mí me tocó, junto con otros más, Curuzucuatiá. Algunos fueron a la Brigada de Infantería, otros fueron al hospital de Cruzú. A mí me tocó el Batallón Logístico 3. Bien de Y intendencia. ¿eh? Bien, un destino bien de intendencia. Sí, 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 sí. Ujú. Y se suponía que nosotros íbamos a reemplazar o a ocupar los espacios que iban a quedar de los que se iban a movilizar hacia el sur, que Ujú. se suponía eran los más experimentados, ¿no? La gente que ya Sí, con la tuviera, antigüedad. claro. Y, este, y al principio fue así, nos destinaron, a mí me mandaron a finanzas, yo estaba trabajando en finanzas, y a los poquitos días, porque todo fue muy rápido, agarran, no sé, 2, 3 días, Sí, ya para el 10, 11, 12 más o menos, sí. este, agarran y nos dicen que, bueno, que tenemos que eh, ir a práctica de tiro. Yo no había tirado nunca con munición de guerra porque por mi apellido o por lo que sea, por las distintas circunstancias, no tuve la oportunidad en el polígono de Campo de Mayo de tirar con munición de guerra. Ujú. Y nos dieron una PAM a cada uno de nosotros Sí. y fuimos al polígono, al tiro federal de Curuzucuatiá a practicar tiro con esa ametralladora. Y después, bueno, nos dicen que nos movilizamos al sur. Una movilización común y corriente, porque se suponía que ya todo el personal Ya había cruzado. estaría, claro. Ujú. Y de hecho salimos en tren de Curuzú, llegamos a Paraná. En Paraná nos embarcaron en un Boeing de aerolíneas sin asientos Sí. y nos llevaron hasta Comodoro Rivadavia. ¿Todo el De Comodoro batallón Rivadavia, completo? ¿cómo? ¿Todo el batallón completo? No, no, Ah, no, no. Había una parte que ya se había ido. ah. Había una parte que ya se había movilizado. Y después quedó con un mínimo el batallón. El Bien. batallón, el regimiento de infantería, la compañía de comunicaciones, el hospital, Estaba todo ahí en Cursú. claro. Y de ahí, ya te digo, con la compañía de comando y servicio de la tercera brigada, la compañía de comunicaciones, la compañía de sanidad y el batallón logístico, nos sumamos a un tren que venía de Mercedes Ujú. y nos fuimos hasta Paraná y de Paraná a Comodoro. Pasamos la noche en el Regimiento de Infantería 8 Ujú. de Comodoro y al otro día nos embarcamos en camión y salimos en dirección a Río Gallegos, en camiones, ¿no? Y en esa época la Ruta 3, a partir de Comodoro, Todo era de ripio. ripio, Sí. todo ripio. La tierra que no te das una idea. Una columna de camiones, me imagino. Sí, 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 sí. Y llegamos hasta Puerto San Julián. Ujú. En Puerto San Julián llegó la orden de volver a Comodoro. De San Julián a Comodoro hay como 500 kilómetros, es una distancia Importante. importante. Y más en aquella época, con camino de ripio y viajando en camiones. Ujú. Volvimos a Comodoro
desembarcamos en el liceo de Comodoro, en el liceo militar. Y ahí nos formaron y nos dijeron, usted, a dedo, van a Malvinas, ¿viste? Recién ahí supimos qué íbamos a hacer. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, era muy joven, era muy chico. Yo no estaba entrenado para pensar, estaba entrenado para actuar, ¿entendés? Sí. La forma de trabajar de las fuerzas, del ejército, de cualquier fuerza en el mundo, es la de que el soldado primero tiene que actuar y después tiene que pensar. ¿Entendés? Ese adoctrinamiento es lo que a vos después te forma para el resto de tu carrera. Imagínate que nosotros veníamos de estar a los saltos todo el tiempo, todo el año anterior, y nosotros habíamos ingresado vuelto de las vacaciones en febrero, y seguíamos a los saltos, y seguíamos órdenes, ¿entendés? A ninguno de nosotros se nos ocurrió de ningún modo agarrar y decir, no, yo no voy, o no, yo no quiero, no. No, a mí me decían, andá y subite al avión y andá para allá, y yo me subí al avión y fui para allá. ¿Entendés? Yo seguía órdenes. Lo que, digamos, toda persona en mi situación hizo. Te entiendo. No sé si hubo casos de personas que se negaron a ir. La verdad que no tengo idea. Ni recuerdo siquiera si me preguntaron si quería o no ir. ¿Entendés? El hecho es que esa misma noche, bueno, agarramos lo más importante de nuestros bolsones porta equipo y, y nos embarcamos. Salimos en un, no me acuerdo si era un Boeing, sí, era un Boeing, pero ya con asientos. Un Boeing con asientos desde Comodoro hasta Malvinas, que llegamos de noche. ¿Y qué día Un llegaste? frío. ¿Qué día llegaste, recordás? No recuerdo exactamente, pero creo que ya era como el 20 de abril más o menos. Fines de abril. Entre el 20 y el 25 de abril. Me inclino más por el 20 de abril. ¿Y nos recibió el típico clima de allá? Mirá, imagínate que llegamos de noche. La oscuridad ya era tal que no te veías la mano. Era una cosa muy, muy alocada porque armamos el vivac al lado del aeropuerto, ¿viste? Y no veíamos nada, y teníamos que, yo por ejemplo, el compañero que me tocó por nosotros, para armar una carpa necesitábamos de otro, Sí. porque teníamos paños que era mitad de carpa, ¿entendés? Entonces uno tenía botones y el otro tenía ojales. Sí. ¿Entendés? Entonces vos tenías que encontrar un compañero que tuviera botones, ¿entendés? U ojales, depende de lo que tuvieras vos. Y el muchacho que estuvo conmigo, un soldado, no teníamos, los dos teníamos ojales, no teníamos botones. Pero armamos igual la carpa, había una desesperación por descansar. Aparte hacía un frío terrible, esa noche no se comió nada, no hubo ningún recibimiento especial, nada, ¿viste? Y al otro día nos trasladamos desde ahí a unos búnker que todavía están en Malvinas, que yo cada tanto entro en el Google Earth, ¿viste? Sí, y lo ves. Y reviso los lugares por donde anduve, y todavía están. Que están al lado del aeropuerto, entre Puerto Argentino y el aeropuerto, ¿viste? Y
pero estábamos, digamos, a la altura de lo que era el tanque de YPF. No sé si vos viste fotos Sí. o registros de eso. Ujú. Del lado de Puerto Argentino, en el aeropuerto, había un tanque negro de YPF Mirá, terrible, sí. y nosotros estábamos más o menos a esa altura. Y así llegamos a Malvinas. Bien. Este grupo del Batallón Logístico 3 que cruzó, ¿cómo era la orgánica? ¿Cómo estaba formado el grupo de ustedes? Mirá, había, porque una vez que en Puerto Argentino las cosas ya empezaron como a mezclarse un poco con otros regimientos, ¿entendés? Hubo todo un momento que ahí estábamos, parte del batallón logístico, con la gente de la tercera brigada, con gente del regimiento de infantería 4, con gente del regimiento de infantería 12, Ujú. ¿viste? Hubo una desorganización ahí bastante importante. Y por Ujú. un tiempo nos quedamos ahí. Perdimos el orden de todo, porque se suponía que nosotros íbamos a estar realizando tareas inherentes a nuestro oficio, por lo menos era lo que nosotros pensábamos, Sí. ¿viste? Pero claro, cuando llegamos allá nos dimos cuenta de que ya los lugares y los, digamos, donde tenía que haber estado yo, por ejemplo, mis amigos con los que estuvimos en primera línea, ya estaban ocupados. Entonces a mí nos movilizaron después, nos sacaron de ahí después del 5 de mayo más o menos. Ya Ujú. habíamos tenido la experiencia del 1 de mayo y el 2 de mayo, de los ataques al aeropuerto. Y yo termino como eh, parte de la seguridad del general Daer. O sea, termino como un infante, más que Sí, como de intendencia, sí. ¿viste? Y estuve ahí un tiempo hasta que, bueno, tuve un inconveniente. Yo era joven, pero no era, digamos, era bastante rebelde y bastante intolerante, Ujú. ¿viste? La soberbia de la juventud, qué sé yo, ¿viste? Sí. Imagínate, yo tenía 18 años recién cumplidos. Bien, sí. Había pasado de estar en las aulas, Hacer ¿entendés? cabo. A ser cabo y a estar ya en un escenario de guerra. Sí, en cuestión de Así días. que es una cosa apabullante, ¿entendés? Ujú. Te transforma la vida totalmente. Sí. Ya hay un momento que vos necesitas tomar, digamos, una actitud. Ya dejaste de ser, digamos, un animalito que sigue órdenes y que hace cualquier cosa. Hacés lo que tenés que hacer, Ujú. Te entiendo. pero ya tenés también la necesidad de ponerle tu propio criterio a las cosas que haces. Ujú. ¿Entendés? Y cuando no estás de acuerdo con algo, lo decís. Ya no te callás, ¿viste? Entonces, bueno, tuve un inconveniente con el jefe de seguridad del general Daer, que era un subteniente de seguridad y servicio, una carrera nuevita ahí, que no sé ni cómo surgió. Y me manda a primera línea. Es como una especie de castigo, te puedo decir. Sí, 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 porque este, el otro día me decía, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Corbalán. Ujú. eh, Me dice que había hablado con él y que él le dijo que yo era muy díscolo. Qué palabra. Y bueno, viste, hoy
digamos, ya pasaron los años, pasó la vida, Ujú. pero en aquel momento, bueno, fue así. Fue así también como me mandaron castigado a primera línea. ¿Viste? Imagínate que fui a primera línea con una PAM. Sí, que no tiene sentido. No, ningún sentido, pero no encontré nadie que me canjeara la PAM por un FAL. ¿Sí? Fui a ver a un principal enfermero que estaba en el correo, era de la compañía Sanidad 3, y le digo, mi principal, le digo, un hombre mayor, ya bastante entrado en años. Ujú. Y le digo, mi principal, le digo, mire, me pasó esto, y ahora me mandan a primera línea. Salgo esta tarde. Le digo, no puedo ir con esto, le digo, necesito un fusil. ¿Por qué no? Usted no se va a ir de acá. Y usted tenía brazaletes rojos por todos lados, viste, Ujú. casco, espalda, todo. También hubo mucha gente que tuvo mucho miedo, viste. Y me dice, no, no, mi hijo, imagínese que después cuando volvemos tenemos que devolver el cargo. Y yo me quedé, lo miré, le digo, está bien, mi principal, tiene razón. ¿Qué vas a decir? ¿Qué le iba a decir? Sí, ¿Entendés? ¿Qué le iba a decir que no? O sea, que el cargo ya no era importante. y no. Ahí velaba la vida de ¿Entendés? uno después también. Pues lógico. Y sí, Este, son esas cosas. esas cosas que, viste, no las entendí en aquel momento y tampoco las entiendo hoy, pero era como que estaba muy, muy impregnado el ser humano de Ujú. esas responsabilidades absurdas, como Sí, nunca había habido una situación de guerra así, sí, obvio. ¿entendés? Esa falta de experiencia, esa falta de comprensión de la situación, De criterio. eh, y de regirse, ¿viste? Por Por el las manual. responsabilidades indeclinables. Te entiendo, te entiendo. Muy difícil. Y bueno, así que me fui con una, Con con la una PAM. PAM y dos 1125 a primera línea. ¿Y recordás en qué fecha fuiste para allá? Más o menos de qué fecha estamos hablando. Mirá, tiene que haber sido a principios de junio, porque yo estuve aproximadamente 15 días en primera línea. Ujú. Así que tiene que haber andado por ahí. ¿Y a Te dónde digo, fue? Sí, honestamente, hace mucho tiempo sí. en el que no hablé de nada, no toqué el tema, no podía Ujú. hablar. Sí, te Incluso entiendo. estando en el ejército, una de las cosas por las que yo me fui después Ujú. es porque había una, una mala onda hacia los veteranos de guerra que era Sí. terrible. Ujú. No querías ni que nadie supiera, viste, que vos habías estado en la guerra. Bien. Y a mí se me borraron un montón de recuerdos, cosas que siempre, o sea, se me borraron las cosas, los detalles Sí. superfluos, ¿entendés? Fechas y esas Qué cosas. hora, qué día, Ujú. ¿entendés? No, pero Ah, más o menos para saber dónde estamos ubicados. Está bien, principio de junio. claro, sí, sí, ¿Y, sí, sí, sí. y dónde fuiste a parar? ¿A qué parte de la primera línea? Al Monte Harriet, Ah, fuiste uno de los que fueron agregados al Regimiento 4. claro, claro. Estabas con el cabo Yo de la estuve, Balta. claro, él era compañero mío, Mira, él, Mansilla y Albarracín. y Albarracín, sí. Habíamos sido los cuatro juntos que cruzamos a Malvinas. Anduvimos juntos todo el tiempo hasta que a mí me dejan como custodio de Daer y Sí. ellos siguen para primera línea. Ellos estuvieron mucho más tiempo que yo en primera línea. Ah, y vos Y después te encontrás con ellos. yo me encuentro con ellos recién cuando caigo prisionero. Ellos caen prisioneros también y nos encontramos ya como prisioneros. Y ahí es donde yo me entero porque me dicen
que Oscar había fallecido. Yo recuerdo perfectamente cuando me lo dijeron y que no lo podía creer. Me pareció una joda. Me pareció una joda. No te No, caía la ficha. no, no. Y hasta que después reaccioné, ¿entendés? Porque no era posible. No, ¿cómo puede haber sido? ¿Entendés? Y eso que ya había visto muchos muertos y heridos y todo, pero era como que a nosotros no nos podía pasar nada, Y uno siempre piensa ¿viste? eso. Y al enterarme, bueno, ya te digo, primero me pareció una joda y después fue terrible tristeza, terrible desazón y bueno, y esas son las cosas que te impactan, sobre todo cuando sos tan joven, ¿no? Sí. Y Y una te persona impactan tan allegada, ya lo conocías. sí, te dejan una huella, te dejan Ujú. una herida en el alma que no se va más. Te entiendo, te entiendo. Yo digo a veces este, que todos estuvimos en el límite, ¿entendés? En esa línea invisible que divide la vida de la muerte durante mucho tiempo, donde las probabilidades, si vos calculabas, eran más las de morir que las de seguir con vida. Obvio. Y sin embargo sobreviviste y bueno, sobreviviste. Te entiendo, te entiendo. Y una vez que vos llegás ahí al Harriet, ¿a quién te tenés que presentar? O sea, ¿quién se hace cargo de vos? Eso fue como la idiosincrasia general del ejército en esa época. Me bajaron del camión y me dicen, subí que allá están, allá arriba están. El monte, subí. Sí, 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 Sí. sí. Y subí y el primer grupo con el que me encontré fue con el que me quedé, ¿Y quién era? ¿viste? Y ahí estaba, eh, de los pocos que conozco, porque, por ejemplo, Marcelino Coto, que era sargento en ese momento, yo ya lo conocía del regimiento, porque habíamos ido todos juntos y demás. Y, y después no recuerdo por los demás, porque eran todos del Regimiento de Infantería 4. ¿No? Yo no Ah, conocía a te, nadie. te agregaste a gente orgánica del 4. Claro. Ah, Y ya te digo, es de esas cosas, no recuerdo nombres, nunca más nos volvimos a cruzar. eh, y y pensar fue que 15 días, ponele, en donde tengo muchos recuerdos de los bombardeos, ¿viste? De los ataques en general y demás, que me los acuerdo patente, pero no me puedo acordar de un rostro. entiendo. Y, ¿Entendés? sí. y Es pensar una que cosa. y pensar que la Balta estaba ahí también en el Monte Harriet, pero habrá estado en otro Él sector. estaba, él estaba en otro sector. Y vos no tenías Yo ni ni enterado. idea tenía que estaban ahí, ¿no? Mirá, Cuando me los encuentro, que ya caímos prisioneros, ahí recién supe ¿cómo que estaban ahí al lado mío. ¿qué haces acá? Me imagino. ¿Viste? Era una cosa extrañísima, porque las circunstancias hacían que todo fuera una cosa extraña, Ujú. ¿entendés? Y todos esos días estuve, digamos, con esta gente del 4, me Si, mi- acoplé ahí, me quedé ahí, si miramos el cerro, vos que estabas para el lado del oeste, ¿no? No hacia para el el lado sur, hacia el sur, pero no para estaba el lado viendo de el Puerto mar, Argentino, para el otro lado, estaba viendo el mar. viendo el Digamos, mar. como que yo Puerto Argentino lo tenía Sí, a la izquierda, sí, ¿sí? Tenía Fitzroy a la derecha, que es donde después nos llevaron como prisioneros, sí, y enfrente tenía el el mar. mar. Perfecto, ¿Viste? perfecto. Y yo estaba, imagínate que cuando yo llego, todos los lugares estaban todos ocupados. Sí, las posiciones hechas. Claro. Y yo no encontraba
un solo lugar que pudiera... Eras como un paria. Sí, y me instalé en un refugio que había dejado un soldado que se había ido a Puerto Argentino y que no volvió, Ujú. Y y me aprovechaste. quedé ahí, pero como a 30 metros de digamos, de donde estaba la mayoría, arriba, Ujú. en la ladera de la montaña, ¿entendés? En la Sí, ladera del monte, sí. entre las piedras. Encima de eso, las piedras, que es otro tema también, ¿viste? Cuando venía el Pero bombardeo, ¿no? y los bombardeos, cuando caía una bomba en las piedras, se disparaban esquirlas de todo tipo, Sí. Las de propias en las piedras, piedras. claro. Imagínate que eh, no eran calibres muy grandes las bombas de la artillería, no Ujú. así las de las fragatas. Las de las fragatas sí eran bombas importantes, esas eran las terribles, esas eran las que Sí. te podían destruir todo, ¿viste? Pero las de la artillería no eran tan grandes. Ujú. No recuerdo qué calibre eran, pero no eran tan grandes. 105. Y, ¿eh? 105 eran. Y 114 milímetros la de la artillería naval. Sí, me parece que eran más chicas todavía las de la artillería de ellos. Puede haber sido mortero también. No. Nosotros veíamos la artillería de ellos, la teníamos a la vista ahí en Fitzroy. Nosotros desde donde estábamos, Sí. ¿sí? Veíamos todo lo que pasaba en Fitzroy, ¿entendés? Sí, Cómo porque desembarcaron, el ataque al Sir Tristan y al Sir Galahad lo vieron ahí en Cayo nomás. Grande. Eso lo veíamos todo desde donde estábamos. Pero nosotros habíamos quedado ya como primera línea, Sí. ¿viste? ¿Cómo fue haber visto ese ataque desde la distancia? Fue algo surrealista. Veíamos cómo salían nuestros aviones y cómo empezaron a atacar. Salían de la tierra Ujú. prácticamente, Sí. ¿viste? Era una cosa. Y ver, imagínate que era un júbilo para nosotros porque estábamos viendo que estábamos atacando, ¿entendés? Que Sí. estábamos generando daños. Ujú. este, no te das cuenta del mal que haces en ese momento, ¿entendés? Entiendo. Hoy por hoy hay quienes agarran y condenan, digamos, a los soldados ingleses, ¿entendés? Y los tachan de asesinos. Y no es así, ¿entendés? Porque si no, yo también soy un asesino, ¿entendés? Y en una guerra no es así, no pasa por ahí, porque es tu vida o la del otro. Ujú. No es una cosa que uno eh, pueda evitarla de pronto. Entiendo, obvio. Evitarlo hubiera sido, como hicieron muchos, ¿viste? Irme de primera línea y volver a Puerto Argentino. Sí. ¿Entendés? Y andar dando vueltas por la ciudad como anduvieron dando vueltas un montón sin ningún lugar, escondiéndose Ujú. para no estar en primera línea. Sí. ¿Entendés? Eso hubiera sido evitarlo, pero si te quedaste ahí, tenías que quedarte y tenías que afrontar la situación. Típico de cualquier guerra, ¿entendés? Sí. Guerra donde este, mueren personas Sí, no, te entiendo y coincido. Son profesionales de ambos lados. de ambos lados, Ujú. ¿entendés? Y vas a combatir. Sí. Y tenés que combatir y tenés que combatir, no podés evitarlo. Ujú. Entiendo. No es algo que vos puedas decir, che, pará, vamos a resolverlo de otra forma. No, ahí no Ya estás es. ahí, listo. Imagínate, cuando viene el último ataque, a mí me agarra en mi carpa
tratando de dormir un poco porque no dormíamos nunca, porque la situación... A ver, esto es como decir, pasamos hambre. Sí, lógico que pasamos hambre si el enemigo se encargó de entorpecer todo el proceso, ¿entendés? De logística precisamente para agarrar y debilitarte física y emocionalmente. Está el dicho que uno puede comer cuando el enemigo lo permite. Y lógico, y es así. Entonces, hoy decir, no comíamos porque no nos daban comida. A ver, yo vi un compañero mío, que ya falleció, venir en un camión, en un Unimog, con la cocina humeando por el camino desde Puerto Argentino, y lo empezaron a bombardear. Es lo que buscan sacar de combate. Lo que tenían que hacer, y lo hicieron bien. Y le tiraron tanto hasta que, por suerte, pegó la vuelta y se volvió a Puerto Argentino, no lo tocaron nunca. Milagro. Pero imagínate que teníamos un júbilo porque venía la comida caliente, una desazón porque los estaban atacando, y otro júbilo porque se iban sano y salvo. ¿Entendés? Sí, Y vos te quedabas con la panza vacía. Te entiendo. Muchas situaciones, ¿viste? Muchas... hacer memoria de cada cosa que te pasó ahí es muy, muy, muy complicado, ¿viste? Porque hay cosas que uno no quiere recordar. Propias de una guerra. Sí. Estábamos en el campo de batalla. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Vos sos un número ahí, no sos otra cosa. Si te toca, ¿viste? Y si no, no te toca. Y vos comprendiendo eso, ya hay un momento en el que perdés el miedo. Me refiero al miedo de morir. A lo mejor tenés miedo de quedar herido. A lo mejor tenés miedo de otras situaciones, pero ya no de morir. Porque está ahí a la orden del día, estás ahí pendiendo todo el tiempo. ¿Entendés? Son situaciones límites en donde estás y no estás. A mí me rozó una esquirla de una bomba, me atravesó la manga del duvet. Mira, o sea, sí, un poquito más arriba y... Un poquito más arriba, un poquito más abajo, un poquito más al costado. Sí, no estás acá. No, imagínate que me destrozó la manga del duvet. Sí. Una esquirla, no sé si habrá sido de piedra, si habrá sido de metal, de lo que fuera, pero Cuestión de me sentir. pasó muy cerca, me pasó muy cerca. Sí. ¿Entendés? Imagínate que cada vez que empezaban los bombardeos era agruparnos y ponernos detrás de la piedra más grande. Y ahí le tocó. Me entró justo una llamada. Sí. Y nada, ¿viste? Qué sé yo. Desde la propia situación de guerra, hoy con los años y con toda la experiencia, el tiempo transcurrido, qué sé yo, hoy analiza uno y ve las cosas con otra perspectiva. A mí me costó mucho más y me dolió mucho más de pronto en lo moral, cómo se nos dio la espalda, ¿entendés? Después que volvimos, cómo nos trataron después de que volvimos. Pues eso me dolió mucho más que todo el proceso de guerra. Que todo lo que viene, exacto. Porque vos venís y decís, bueno, pará, yo fui a una guerra, sí, es cierto, hice lo que tenía que hacer, cumplí con mi deber. Y
Y lo que te decía, ¿viste? Que te apunten con el dedo, ¿viste? Y te digan, pero ustedes perdimos la guerra, como que todos los que se quedaron hubieran hecho otra cosa distinta, ¿entendés? Como que Sí. todos los que se quedaron hubieran sido los mejores, ¿entendés? Y nos mandaron a nosotros como carne de cañón, ¿entendés? Y como que ellos hubieran salvado cualquier situación. Es una mierda, Sí. es una mierda. Sí. Lamentablemente, es una mierda. Sí. Propia diferencia Y, dentro de la fuerza. y eso me marcó y me cansó y por eso me fui. Entiendo, entiendo. Imagínate que yo podría haber este, tenido una vida distinta después, sí. Emocionalmente no, ninguno volvió bien. Eh, psicológicamente teníamos una carga Pesado, sí. muy grande, ¿entendés? Ujú. El estrés postraumático es terrible, terrible. Y yo creo que todos los que vivimos la guerra tan de cerca, que entramos en combate y demás, todos en algún momento habremos querido suicidar. Yo creo que por mi mente pasó. Ujú. Yo tuve esa necesidad en algún momento de agarrar y de decir, bueno, terminar con esta mierda de vida porque no, No puedo más. no, Ujú. ¿viste? Y a muchos, muchos no lo soportaron y muchos se suicidaron. Sí, sí. Hoy, digamos, ya con familia, con nietas, ¿entendés? Uno es Ujú. la otra persona. Sí. Pero uno no deja de recordar nunca, no deja de tener eso presente nunca. Ujú. Entiendo, sí, sí. Te acompañará siempre. ¿Sí? Y uno tiene que aprender a vivir con eso, Ahí está con la ese diferencia. recuerdo, con ese dolor, con ese estigma, ¿no? Ujú. Tiene que aprender a vivir. Entiendo. Nunca se supera eso, ¿eh? Eso nunca se supera, no hay forma. No hay Como forma digo, de... hay que aprender a El que conllevarlo. diga, el que diga que, bueno, que ya lo superó, que es parte del pasado, que se olvidó, que nunca más, qué sé yo, Ujú. no estuvo en el mismo lugar, Entiendo, entiendo. ¿entendés? Entonces hoy hay muchos que tienen la medalla, pero que no se la ganaron, Entiendo, entiendo. lamentablemente. Sí. Y en el, Así que bueno, y en el caso tuyo, pues me quedé pensando también las situaciones. Vos, castigado, te mandan a primera línea con una PAM. Cuando llega el combate final, porque el combate en el Monte Harrier fue bastante jodido, por decirlo de alguna manera. sí, sí, fue ¿Cómo, bravo. cómo fue el combate de ustedes hasta que terminó? Mirá, ya había oscurecido, ya era tarde, era como las 10 de la noche, una cosa así. Sí. Y este, nos sorprende que yo digo, alguien se quedó dormido en esa noche, alguien se quedó dormido, fruto del cansancio, no de la negligencia, fruto Sí, del sí, cansancio, de- entiendo. de- del mal estado, ¿entendés? Porque para cuando nos dimos cuenta ya estaban subiendo la montaña y nosotros teníamos una visión desde ahí que era imposible no ver nada, El movimiento que ¿entendés? hicieron. Sí. Claro, porque teníamos pocos visores nocturnos, pero cada tanto vos los prendías y pegabas una pispeada, Ujú. ¿entendés? Y había mucho campo hacia adelante como para ver movimiento. Y no sé, fallaron las guardias, ¿viste? Y fue muy sorpresivo. Yo estaba en mi posición, yo me había hecho un parapeto de piedra, ya había
fortalecido ahí mi situación. Mirá, ahora me acuerdo que en uno de tantos bombardeos me cayó una bomba justo en donde yo tenía el parapeto de piedra. Mirá, Cuando, viste, porque era agarrar, salir, tirar y volver a esconderse, ¿entendés? Porque te llovían las balas. llovían los cañonazos terribles, porque hicieron todo un barrido. Ujú. Y yo recuerdo haber tirado con todo lo que tuve. Tiré con todo lo que tenía y no me, digamos, no, el fervor de esa situación y qué sé yo, vos no pensás ni en nada, no tenés tiempo para pensar en tu seguridad, no tenés tiempo de pensar absolutamente en nada, no pensás ni en la patria, no pensás pensás en vos y en tus compañeros, entendés que vos tenés ahí y nada más, y que uno sobrevive gracias al otro también, ¿entendés? Y recuerdo escuchar que me llamaban, me gritaban para que subiera, y yo estaba a 30 metros de donde estaban ellos, entre las piedras. Sí, Imagínate que tiraban ellos, tiraban los ingleses, yo estaba en el fuego cruzado. estabas en el medio, ¿sí? No podía salir de ahí, porque ni arrastrándome podía salir de ahí, porque eran todo piedras, Ujú. ¿entendés? Entonces, me tuve que quedar ahí, me quedé ahí. Llega un momento que me quedo sin, digo, no tenía más municiones, no tenía nada, y ahora ¿con qué me defiendo? Sí. ¿Con qué me defiendo? No tenía nada. Y defenderme con un tenedor era una locura. Entonces agarro y digo, bueno, me tiro, había dos piedras grandes que hacían como una especie de cueva, me tiré ahí a lo largo, en la oscuridad, y me quedé ahí, hasta que llegó el momento que los ingleses pasaron al lado mío. Mira. Yo los escuchaba hablar, respirar agitados. Ujú. Ellos subían a cuerpo gentil, ¿eh? No, Sí, no, y con todo el equipamiento, ¿viste? Se ve que tenían un muy buen entrenamiento. sí. Y los escuché hasta que dejé de escuchar ya este, disparos, bombas. Cuando no escuché más nada, Ujú. estaba amaneciendo, no sé qué hora sería, pero estaba amaneciendo, había una niebla terrible, y recién ahí salgo de la posición en la que estaba y digo, bueno, ¿qué hago ahora? No tenía nada. Bueno, me vuelvo a Puerto Argentino. Y bajé hasta el camino y emprendí el camino de regreso hacia Puerto Argentino. Y no muy lejos de ahí, entre la niebla, había un guardaganado Ujú. con unos postes grandes. Y yo iba caminando con las manos en el bolsillo muy displicentemente, ¿viste? Pensando que iba a llegar a Puerto Argentino. Sí. Yo había quedado atrás de las líneas enemigas. Ujú. Y de pronto cuando llego a ese lugar, me sale un grupo de ingleses, ¿viste? De la niebla. Sí, y ahí ellos estaban cuidando un herido que tenían ahí, y ahí me toman prisionero. Me revisan, me sacan todo, y después ahí es cuando viene esta columna de prisioneros en donde venían mis amigos, Ah, mira, ahí te los ¿viste? encontraste. Y ahí me los encontré. Este, y raro porque no vi ningún oficial prisionero ahí en ese grupo, Mira. ¿viste? Digo, me llamó la atención en su momento, pero no puedo hacer juicios de nada, No, no, te entiendo. ¿viste? Y ahí nos llevaron caminando hasta Fitzroy, hacia los galpones de... La esquila. Ajá, Ujú. tenían dibujado arriba prisioneros de guerra, decía, ¿viste? Sí. Y
Y nada, y ahí se terminó la guerra para Ustedes. nosotros. Bueno, Pasamos por las filas de ellos, donde estaban los gurkas. Los gurkas parecía que estaban de vacaciones ahí. Les juro, yo los vi, estaban, sí, con sus cuchillos y qué sé yo, pero estaban, sí, como si no, como nada. como nada, esperando que le dijeran algo, no sé qué. Nunca entraron en combate. Yo no los vi. Yo en todos los, tampoco puedo decir que no eran gurkas los que nos hicieron ataques comando, viste, de vez en cuando, de noche, qué sé yo, no sé realmente, pero yo no los vi, como gurkas no los vi. Sí, entiendo. ¿Viste? Así que no sé qué tanta participación tuvieron. Pero bueno, Y después, la noticia de la rendición del 14 de junio, ¿en dónde los encuentran? ¿Ahí en Fitzroy? no, no, porque nosotros estuvimos un día y me parece, y después nos llevaron en, en, en ¿cómo se llama? En Chinook, ¿viste? Sí, sí. En un Chinook nos llevaron hasta San Carlos, a un frigorífico. Ahí estuvimos otro día más, Sí. en una especie de campo de concentración, con alambre, con todo, Ujú. y después nos embarcaron en el Canberra. Volviste en el camper. Mm. ¿Tuviste algún Y ahí conocido en el estuvimos en el camarote? Canberra. ¿Eh? ¿Tuviste con algún conocido en el camarote? Mm, no, pero en un momento agarré y me atreví a salir sin autorización del camarote Sí. y recuerdo ver al guardia que estaba durmiendo en el pasillo con el fusil al lado, todo. La cantidad de cosas que se me pasaron por la cabeza en ese momento, Me imagino. Una película. es una película. Y dije, bueno, no, y la agarré, seguí derecho, lo pasé por arriba, pues era alto Palmando. como yo, más o menos, y atravesaba todo el pasillo, ¿viste? Sí. Lo pasé por arriba y me fui a otros camarotes y entro en un camarote y me encuentro justo con otro curso mío, Darío Hernández, que había sido herido, Ujú. ¿viste? Y ahí le cuento que es como, ¿viste? Abrir las cajitas, ¿viste? A ver con qué sorpresa te encontrás, ¿entendés? Sí. Cuando entro no podían creer que entraba yo, ¿viste? Y charlamos así un ratito y le digo, bueno, ahí le conté que había fallecido Claro. Oscar, Ujú. sí. Y digamos, la noticia de la rendición la recibimos arriba del Canberra, Entiendo. ¿viste? Nos llega, pues nosotros estaba todo cerrado, no se veía nada, o sea, todos los ojos de buey, todo tapado, Papá. ¿viste? Y recuerdo que hubo un par de días que estuvo parado el buque ahí, que no se movió, y después empezó a moverse. Escuchabas, ¿viste? El, el roce del barco con el agua, ¿viste? Sí. Se sentía en el camarote. Ujú. Y después, bueno, estuvo parado en Puerto Argentino, donde siguieron embarcando gente. Y un día nos sacaron a tomar aire, pero ya volviendo al continente, Ujú. ¿viste? Para Recuerdo, cubierto. sí, recuerdo que dimos toda una vuelta alrededor del barco y después nos metieron de vuelta. Y el azul profundo del mar, ¿viste? La estela del barco, Son cosas que te quedan grabadas. te quedan grabados los botes salvavidas. Ujú. Nos trataron bien, como prisioneros nos trataron bien. Fueron No, correctos. no puedo decir nada. Ujú. Fueron correctos. Tampoco no es que nos trataron Sí. familiarmente, No, pero ¿entendés? correcto, profesional. Claro, Ujú. claro.
Yo no sé si nosotros lo hubiéramos tratado así, qué sé yo, no sé, ¿viste? Entiendo. Pero fue todo muy correcto después de- incluso, mirá, yo recuerdo que en el interrogatorio en Fitzroy, no, o sea, fueron interrogatorios enérgicos, pero no fueron interrogatorios violentos, Ujú, ¿entendés? O sea, enérgicos, ujú. no violentos. Entiendo, quedó claro, sí, sí. Y así que nada, ¿viste? Fue terrible. Terrible en el sentido de las consecuencias que te quedan después. Ujú. Pero haber sobrevivido, bueno, es un mensaje también de Dios, ¿no digo, no? Obvio, obvio. Hay que Y una, tomarlo así. y una vez que ustedes llegan al continente, ¿cuándo tenés posibilidad de reencontrarte con tu familia? Y nosotros llegamos a Puerto Madryn, Ujú, como habíamos sido de los primeros en embarcar, después fuimos de los últimos en bajar, sí. y volvimos a Campo de Mayo, y en Campo de Mayo habían quedado amigos míos que no fueron movilizados, que quedaron ahí, Ujú. y había uno de ellos, Chiquito Ludueña, chiquito porque es más alto que yo y 3 veces yo, ¿viste? Una bestia. Es un oso el hijo de su Sí. mamá, es terrible. Ujú, Y, y bueno, él me da la oportunidad ahí de hablar con mi familia, ujú. y mi familia se acerca hasta digamos, el alambrado de la Lemos, Sí. pues habíamos vuelto a la Lemos, y yo los pude ver así a la distancia 5 minutitos, ¿viste? Y de ahí nos mandaron a Curuzú de vuelta, estuvimos ahí como unos 10 días más o menos, hasta Sí. que después eh, no, nos dieron licencia para volver a nuestras casas. Y yo calculo que habrá sido para el 25 de junio más o menos, calculo yo, Ujú. que habrá sido me Uy. volví a encontrar con mi familia. ¿Y cómo fue ese reencuentro? ¿Vos tuviste posibilidad de, en tu estadía en las islas de comunicarte con ellos? Cuando estuve como custodio de Daer, Ujú, había una, una oficina donde había caritas, viste, telefónicas, ujú. y tuve la oportunidad de hablar un minuto Mirá. con ellos, porque eh, mi papá y mi mamá trabajaban en un barrio, en un country, Ujú. ¿viste? Mi papá era capataz, mi mamá limpiaba casas ahí, y, y como mi papá vivía ahí, yo prácticamente me crié ahí adentro, Sí. en el Highland, y ellos tenían teléfono porque mi papá era el encargado de los grupos de electrógenos, Sí. ¿viste? Porque vivía ahí, Cualquier cosa lo y llamaba. yo tenía teléfono. Y yo tuve la oportunidad de poder Hablar con ellos. hablar con ellos un minuto. ¿Y le dijiste que estabas en Malvinas? Ahí le dije que estaba en Malvinas, Ahí se y enteraron ellos. ahí se enteraron ellos. Y yo en Malvinas me encontré con Primo tuyo, mirá. un primo mío que era clase 63 y Sí. estaba haciendo la colimba en la PM 181 de Bahía De Blanca. Bahía Blanca, mirá. Y ellos estaban haciendo la custodia del correo, hacían la custodia del gobernador, ¿viste? Me imagino Este, cuando se vieron ahí. no, también fue eso, otro momento, ¿viste? Porque hay que Sí. cruzarse con una persona ahí en el medio de la nada sin conocerse. O sea, sin conocer que No, estaba el no, otro. no, no, es de esas cosas, ¿viste? Sí, Que, este, vamos, no lo podés creer, sí, no lo podés creer. sí. Me imagino.
y nos pasó eso. Y bueno, y gracias a eso también me pude bañar una vez ahí. Mirá. Porque ellos estaban en el correo, estaban en un lugar, estaban como en un altillo, tenían su covacha, por decirlo de Ujú. alguna manera, Sí. y tenían baño, tenían agua caliente, tenían todo. Ujú. Y le digo, che, ¿me podrás, me podré bañar? Le digo, ¿viste? Estaba ahí con ellos, vi el baño, ¿viste? Y se me ocurrió, Al ¿viste? toque, sí. Y hacía no sé cuánto que no me bañaba. Y ahí me bañé, me metí en una bañera con agua caliente y Era la negra quedó. gloria. Sí. Entiendo, lo entiendo. Sí, fue de esas cosas. Y después, bueno, al poquito tiempo ya me mandaron a primera línea, así que yo ya después ya no lo vi más. No lo viste más. No. Este, y nada, fue Ujú. uno de los pocos momentos Lindo, sí. emocionantes, Sí. ¿viste? Obvio. Imagínate que no esperás encontrarte con la familia ahí. No, obvio. Por eso te decía, te entiendo. Y bueno, cuando hablé por teléfono, le dije a mi familia que me había encontrado con Javier y que le Ujú. avisaran a mis tíos, ¿viste? De que estaba bien. Así que, Fue una forma también de darle seguridad, tranquilidad a ellos. y sí, 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 se quedaron un poco más tranquilos. Lo que no supieron después que yo después me Después, mandaron a primera línea, nos ¿viste? enteraron después, Siempre digo, obvio. Sí. por suerte, ¿viste? Digo, por Sí, suerte no se enteraron, ya era, yo siempre digo esto, el soldado cuando va a la guerra no es que va solo, ujú. arrastra a toda su familia, Obvio, obvio. La porque su preocupación le queda familia acá. sufre, Ujú. la desinformación, Bueno, sufre todo, ¿entendés? conozco casos que a la familia le llegaron la notificación de que su hijo estaba desaparecido en acción y después cuando volvió que estaba vivo no lo podían creer. Bueno, sos Y mi hijo, sí, le decían, sí, tu hijo está muerto. y sí, Imagínate esos días, cómo esas madres y ese padre, cómo sufrieron. terrible, ¿Sí? terrible. Imagínate que yo cuando llego a la Lemos, Ujú. me recibe un sargento primero que había sido su oficial instructor, Sí. Víctor Páez, ¿viste? Viene, me abraza y me dice que le habían dicho que yo había muerto. Mira, increíble. Y ahí se me dispararon todos y todos los pájaros mal, ¿viste? Y fue que me contacté con este chico, con Chiquito, Ujú. y pude hacer esa comunicación, ¿entendés? Y darle la tranquilidad, no le había llegado ningún mensaje a ellos de mí, Menos mal, sí. por suerte. Pero a la Lemo sí, mira, justo. Pero, viste, a la Lemo Qué sí, una increíble. cosa que es, bueno, típico, imagínate, no, Sí, la deficiencia en la comunicación en es- aquella época exacto, exacto. era mucha, Sí, sí. era mucha. La verdad, Víctor, nos contaste toda tu vivencia. Fue un placer grande entrevistarte, conocer tu historia. Y te voy a hacer la última pregunta que se la hago a todos. ¿Qué te dejó Malvinas tanto en lo profesional como en lo personal? En lo profesional, como integrante de las Fuerzas Armadas, me decís. Sí. Eh, en lo profesional, la vivencia, la experiencia de haber entrado en combate, de haber puesto en ejercicio el juramento a la bandera, haber conseguido de pronto llegar a la instancia para la que todos los soldados se preparan, Ujú. ¿entendés? Y después poder hablar con autoridad de una guerra desde la vivencia propia, ¿viste? Sí. Como profesional, eso, que después igualmente en La Paz y
y en la carrera no me sirvió de nada, porque, ya te digo, hubo que callarse, hubo que abstenerse de muchas cosas. Y después, la experiencia de vida, valorar la vida, entender que estamos de paso, entender que la vida se va en un segundo, que vos no sabés cuándo te va a tocar, que es importante vivir, que es importante ser feliz, que es importante valorar la familia. Yo creo que esa es la mayor, lo que más me dejó la guerra fue esa valoración de la vida, ¿no? Sí. Esa importancia de agarrar y de entender que uno tiene que vivir día a día y tratar de ser feliz día a día, porque no sabes cuándo se termina, ¿viste? Entiendo. Entonces, hoy por hoy, tener la conducta de honrar la memoria de los que quedaron allá, de no dejar que se olvide, ¿entendés? El esforzarnos permanentemente por malvinizar, por destacar que no fuimos, como dicen muchos chicos de la guerra, ¿entendés? Claro. Yo digo, sí, está bien, nos arrancaron verde, ¿viste? Pero maduramos rápido, Eso es lo importante. ¿entendés? Maduramos rápido porque teníamos que hacerlo. Ujú. Y después, hace poco, ¿viste? Vos te enteraste que vinieron un contingente de ingleses, Sí, a rendir homenaje al código. a nuestros caídos, Ujú. cosa que cosechó un montón de situaciones encontradas, Sí. ¿entendés? Pero para el que realmente estuvo allá y que entiende, digamos, el honor en la guerra, ¿no? Y que hoy el mensaje tiene que ser un mensaje de paz, un mensaje conciliador y de reconciliación de uno mismo con la vida, ¿no? Yo siempre destaco que ese reconocimiento por parte del enemigo habla claramente del comportamiento que tuvimos nosotros allá, porque a nosotros se nos trató de cobardes, de lo que se te ocurra, Ujú. de lo que se te ocurra. Menos, De lo que fue. viste, héroes. Héroes somos ahora, hace unos años, Ujú. pero antes éramos parias, que andábamos por ahí y que no podíamos decir nada. Claro. ¿Entendés? Antes la sociedad no quería saber nada con nosotros, ni de nosotros. Y vos tenés que ver que de pronto toda esa ignorancia, porque viste que nosotros somos un país muy exitista, Sí. ¿entendés? Y, si la selección gana es la mejor, son todos héroes, son todos maravillosos, Y pero después si pierden, pierde un partido y sí. son unos troncos, viste, Claro. es una cosa. Y a nosotros nos pasó algo parecido, ¿viste? Ujú. Y este reconocimiento por parte de los ingleses, que yo hago un paréntesis, porque yo no dejo de sentir Malvinas como propias, no dejo de Obvio. sentir el sentimiento La, so- la soberanía no se de- negocia. ¿entendés? Entonces, ese paréntesis que hacen y que vienen para honrar, deja, viene en claro que se peleó con actitud, Ujú. porque por sobre todas las cosas, Matías, se peleó con mucha actitud, con pocos recursos, Ujú. Pero con habilidad. pero con mucha actitud. Claro. El otro día veía un video de un soldado inglés que está viviendo en la Argentina
y que dice, nosotros pensábamos que íbamos a llegar, íbamos a aceptar la bandera blanca y nos íbamos a volver. Mirá el pensamiento que tenían. Qué equivocado estaba. Y lo dice un inglés, Sí. ¿entendés? Y este tipo de actos así de reconocimiento le dicen a todo el mundo cómo se peleó en Malvinas. Exacto. Coincido, es así. Si quieres saber cómo Se se fue en la peleó guerra, pregúntale a tu enemigo. con la actitud, el sentimiento patriótico. Sí. Sí. Eh, Y el amor al camarada, como lo dijiste vos. Es así. y hoy te pesa. Hoy te pesa el haber perdido un amigo. Pero bueno, hemos llegado hasta acá y nunca nos hemos rendido. Y nunca lo van a hacer. Obvio. No hay que rendirse. Yo digo, si realmente hubiéramos tenido una conducción que hubiera estado a la altura de las circunstancias, Matías, honestamente, yo presencié el desembarco de máquinas de afeitar, máquinas de cortar el pelo, chocolate, golosinas. ¿Entendés? Sí. ¿En qué estaban pensando? ¿En qué estaban pensando? Yo con una PAM. Exacto. Una PAM de 50 años, una PAM que no me puedo quejar porque me funcionó, porque no tuve problemas, porque al momento de manejarla era un témpano, ¿entendés? Una frialdad terrible, no estaba nervioso, no sentía esa presión, pero si no hubiera sido un desastre. ¿Entendés? Entonces, si vos vas a una guerra y como sea, pones toda la carne al asador, a todo, nada, pones todos los recursos que tenés, ¿entendés? Y no vas con la consigna de que no va a pasar nada, de que van a llegar y se van a volver, de que para cuando lleguen ya habremos hecho un tratado de paz. Le estás tocando la oreja, le está mojando la oreja a Inglaterra, la tercera potencia mundial. Entonces, parte de la OTAN. ¿Qué más que? ¿entendés? Y yo hoy no tengo rencor ni odio, Matías. De hecho, te digo más, si tengo que sentir rencor o odio, es más contra la actitud chilena que con la de los ingleses, porque los ingleses de pronto tenían un motivo, pero ¿y los chilenos? Te pregunto. ¿Entendés? Y hay muchos chilenos que siguen defendiendo esa traición como algo heroico para ellos, ¿eh? Innecesario, heroico innecesario. Entonces, ¿viste? Hay que separar la paja del trigo. Exacto. Entender que más allá de la situación de uno o de otro, hay cosas que son innegociables, hay cosas que no van a cambiar. Hoy leo muchos mensajes de ingleses que dicen que la Argentina ya tiene que dejar de reclamar por esto, por otro. Pocos saben que después de 150 años, ¿entendés?, de ocupación, caducan todos los reclamos, ¿entendés? Y nosotros, 70 días fueron nuestras. 74, sí. ¿Entendés? Yo digo, hoy
me dicen a mí 190 años de ocupación británica. No, pará. No. Primero fueron casi 150 y ahora son 40 nuevos. Porque durante 74 días flameó la celeste y blanca en las islas. Exacto, tal cual. Y eso no hay que desconocerlo. Y No hay que eso hay que minimizarlo. agarrar y tenerlo en cuenta y honrarlo. Exactamente. Así ¿Entendés? también es honrar la memoria de la sangre derramada. Tal cual, Ujú. tal cual. Y no caer en el Si olvido. no, yo tengo que pensar que murieron al pedo. Y no es así. Y no puede ser Y no así. es así. Exacto. No puede. Es así, Víctor. La verdad, Así que bueno, ¿viste? coincido con vos y fue un placer enorme entrevistarte y conocer tu historia. Bueno, me alegra mucho, Matías, colaborarte con esto. Sí, Para mí es gracias. muy importante ¿cuántos años tenés vos? 32. 32. Ujú. Este, gente joven como vos, ¿entendés? Que se pone la consigna de seguir malvinizando, Siempre. habla de que tenemos futuro, porque no se va a terminar cuando el último veterano de guerra desaparezca. Ujú. Y que a esta altura ya venimos desapareciendo muy seguido. Sí. Pero bueno, Penosamente sí. así que me pone contento este tipo de trabajo que hacen, así como vos, un Ujú. montón, tratando de mantener viva la memoria y de que en días como hoy toman una relevancia importantísima, Exacto, importantísima. exacto. Te Así agradezco que mucho, Víctor. te agradezco muchísimo que, no sé cómo fue que ¿Qué a través contactamos? de, sí, De Miguel Ángel Rodríguez. ¿de quién? Miguel Ángel Rodríguez. ¿Quién es Miguel Ángel Rodríguez? Sinceramente no sé cómo te contactó. Y él me dijo, llamalo, que quiere hacer la entrevista. Y ahí me puse en contacto con vos. Tengo entendido Ah, que creo que te contactó por Facebook, si no me equivoco. sí, sí. Sí, me hizo, sí, claro, pero no lo conozco. Ujú. No lo conozco personalmente. Sí, fue ese contacto que no sé cómo él se enteró de mí, pero creo que fue por todo esto de la visita de los ingleses y Me demás. parece que sí. Por ahí vino la mano. Ujú. Pero bueno, en buena hora. Los ¿Vos, lazos. vos- vos estás en el ejército? ¿Estás No, nada que ver. Estudio ingeniería industrial. Ah, mira vos. Y se te dio por hacer esto. Y Un buen, un buen argentino, nada más. Un simple argentino que ama tenés que ama su patria. uno de los mejores. ¿Y qué pensás hacer con todos estos reportajes? ¿Hacer un libro? Es la idea. Ah, Obviamente se suben a las redes para que la gente lo sepa y una de las ideas que me está circulando por la cabeza es poder hacer un libro con las vivencias de ustedes. porque tenés para hacer dulce, te digo que somos Tengo, muchísimos, ¿eh? Así tengo. que, Va a llevar tiempo, pero tengo. ¿y dónde vos qué tenés? ¿Un canal de YouTube? ¿Qué tenés? Sí. La subo a un canal de YouTube y al Facebook. Ah, bien. Pásame después Sí, sí. los links. Vale, no hay ningún Para problema. ver. ¿A quién entrevistaste de intendencia de aquella época, De aparte de mí? intendencia, al entonces subteniente de Almedo, que era el jefe de la sección de intendencia del Regimiento 7. Déjame hacer memoria porque tengo un par de entrevistas ya hechas. Sí, me dijiste que tenía 70 y pico, ¿no? Subida sí, y otras tantas que todavía no tuve tiempo de subir. Le tenés Y que dedicar muchas horas. Sí, sí. se le dedica tiempo, pero es tiempo invertido, porque siento que es mi granito a la causa y es la única forma de desmalvinizar. No Sí. sirve de nada quejarse de que no se malviniza cuando uno no hace nada. Lamentablemente tenés también
un montón de falsos veteranos que también te tiran en contra. Que no. Yo digo, hay muchos que hoy son veteranos de guerra porque hubo tipos como yo que hicieron la guerra de verdad, Sí, ¿entendés? entiendo, Pero obvio. que no estuvieron ni cerca de Malvinas. Y bueno, esas cosas, ¿viste? Y ahora me Digamos. hiciste acordar la pregunta de intendencia. Uno de los últimos que entrevisté fue un coronel de intendencia de la Brigada de Infantería 3, Adrián Cortés. No lo recuerdo, no lo conocí. Que estuvo en el comando de la brigada. Pero bueno, por ahí si ¿De hay la algún otro. tercera brigada? Sí, la tercera brigada de infantería. Sí. No recuerdo. Tiene que haber viajado conmigo. Y en ese momento era teniente. Seguramente. Ujú. Te contó algo parecido a lo mío, ¿no? Más o menos. Y todo el viaje al sur fue lo mismo, así que seguro. Sí. Sí, entonces anduvimos juntos por ahí. Ujú. Bueno, Matías, un Bueno, placer Víctor, enorme. Te por agradezco favor, mucho esta oportunidad. dale, yo te agradezco yo a vos y gracias por ser parte de mi programa. Y quedo a disposición, lo que Dale, necesites. dale, estamos en contacto. Abrazo. Un fuerte abrazo, gracias.